Muy bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, a tanto los que están aquí en la reunión como los que puedan estar viéndonos también después a través de las redes sociales. Pues vamos a tener el tercer episodio de este tema que es la muerte. Hemos estado viendo ya algunos puntos muy importantes acerca de esto. Espero que ya la próxima semana podamos tenerlos ahí en nuestro canal de YouTube, listos los dos episodios anteriores junto con este, para para que puedan tanto compartirlos como poderlos ver, o si no estuvieron en alguno, pues ahí que puedan eh, ver lo que se habló. Y el día de hoy vamos a ver cómo enfrentar el problema, ¿verdad? El problema de, pues sí, de estar cercano a enfrentar la muerte, ya sea nosotros mismos o alguna persona cercana a nosotros. Y antes de ver esto, lo que es de la persona, lo que corresponde a la persona que está por enfrentar la muerte, vamos a ver un poquito esta parte de la amargura. Y no sería tanto la amargura de la persona que está sufriendo alguna enfermedad terminal o que ha sido desahuciada, aunque eso puede suceder, pero eso lo vimos en la clase pasada y ahorita se va a complementar con lo que veamos más adelante. Pero en este caso comenzaríamos cómo solucionamos la raíz del problema de la amargura, pero en nosotros, en las personas que nos quedamos, en las personas que sufrimos, pero porque un familiar o una persona querida está pasando por este proceso de, como les decía, de haber sido desahuciado, de estar ya en una etapa terminal o en una enfermedad muy grave. Y hay una creencia falsa cuando sucede esto, y es pensar que es injusto que mi ser amado no haya podido vivir más tiempo y más plenamente. Y probablemente es algo que todos nos pase por la mente, ¿verdad? Probablemente todos pensemos, pero ¿por qué no se lo merecía? O aunque se lo mereciera o no se lo mereciera, no nos gusta ver sufrir a las personas que queremos y que amamos y que nos importan. Y pudiéramos pensar que es injusto, ¿verdad? Eh, Y hay tantos casos tan diferentes, ¿verdad? Si tal vez no es tan grande de edad, pues con mayor razón podríamos decir, pero todavía le faltaba mucho por vivir, o de repente estaba bien y estaba bien y de repente enfermó, ¿verdad? También, o sea, hay tantas situaciones que suceden que nos llevan a pensar que puede ser injusto, que puede ser injusto el que esté ya por morir una persona que amamos. Pero, ¿sabe? Es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque la creencia correcta es que aunque puede que nosotros nunca entendamos la perspectiva de Dios de lo que pasa aquí en la tierra, ¿sí? Probablemente nunca entenderemos completamente todo y el por qué está sucediendo, el por qué es que mi familiar o mi amigo o mi ser querido está a punto de morir. Lo que sí podemos hacer es confiar en que Dios siempre tiene misericordia, Él siempre tiene amor y siempre tiene gracia hacia nosotros y hacia nuestros seres queridos, ¿sí? Y lo veíamos en la clase pasada, Dios tiene misericordia aún de los que no creen en Él, ¿verdad? Como dice la Biblia, él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos. Él es misericordioso y compasivo aún con los que no se lo merecen, aún con los que ni siquiera creen en él y se han arrepentido. Así es que Dios siempre muestra su misericordia, amor y gracia hacia las personas. Y sobre todo a sus hijos cuando estamos hablando ya de alguien que es creyente.
Y incluso si es el creyente el que está sufriendo, ¿sí? Que está a punto de morir. Aún en medio de eso, Él está mostrando su misericordia, su amor y su gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. No hay nada que suceda al azar. No hay nada que suceda eh, por accidente, ni casualidad, ni que se le haya salido a Dios de sus manos, ni de su autoridad o de su poder. Aunque nosotros no lo podamos entender, ¿sí? Y yo sé que esto probablemente no nos es de mucho consuelo, sobre todo cuando estamos en esos momentos sufriendo, ¿verdad? Y quizás, y eso lo vamos a ver en la próxima lección, quizás tampoco es el mejor consejo ni las mejores palabras que podamos decirle a alguien que está pasando por eso, ¿sí? Por eso es necesario entenderlo desde antes. Por eso es tan importante que lo entendamos desde antes, que nos preparemos desde antes, cuando nuestras emociones no están a flor de piel, cuando nuestros pensamientos no están todos confundidos por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por el temor. Es necesario que ahorita, cuando aún no estamos viviendo eso, podamos permitirle a Dios que lo siembre en nuestra mente, que lo siembre en nuestro corazón, que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo. Y aunque en ese momento quizás va a ser difícil aceptarlo, va a ser más fácil poder creer y confiar. ¿Sí? La fe y la confianza no dependen de lo que entendemos, o no siempre van a depender de lo que podemos comprender en el momento, ¿sí? Ah, en nosotros creer que Dios tiene misericordia, amor y gracia por nosotros y por la persona que está sufriendo es una cuestión totalmente de fe, de confianza, porque en ese momento no lo vamos a poder comprender, ¿sí? Y seguramente nosotros como adultos podemos saber que así sucede en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando tú le dices a un niño que te obedezca en algo, ¿verdad? Tú le dices, confía en mí. Y no te pones a explicarle toda la situación, no te pones a explicarle por qué es que está pasando, por qué es que esto y aquello, porque aunque le expliquen no te va a entender de todas maneras. No tiene la capacidad todavía en su razonamiento, en su carácter para comprenderlo. Entonces no te vas a poner a explicarle. Tú simplemente le vas a pedir que confíe en ti, ¿verdad? ¿Confías en mí? ¿Confías en que yo quiero lo mejor para ti? ¿Confías en que yo te voy a cuidar? ¿Confías en que yo voy a estar contigo, que no te voy a dejar? Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, ¿sí? Porque aun si Él nos explicara el por qué suceden todas las cosas, probablemente tampoco lo entenderíamos, porque necesitaríamos la mente de Dios para poder ver el cuadro completo. Como ayer estaba de regreso, después de dar clases y venía de regreso a la casa, y ahí en el bulevar está, pues está en construcción y es un caos, ¿verdad? Ahí es las filas de los autos y todo y que se meten, sí. Y lo bueno es que yo no tenía prisa, ¿verdad? Ya de regreso, pues no había prisa de nada, yo podía estar esperando ahí y todo, pero había algunos que se salían de la fila para adelantarse. Y yo pensaba, pues, quién sabe si adelantarse sirva de algo, ¿verdad? Porque de todos modos es un embotelladero, ¿cómo se dice? Pues como un embudo ahí donde se juntan todos los carros y no pueden pasar aunque quieran, se tienen que dar permiso uno y uno. Pero aún si tú por alguna razón tuvieras un helicóptero, ¿verdad? Y que te transmitiera la imagen de cómo está sucediendo todo ahí, pues bueno, a lo mejor ya entenderías qué está pasando, ¿verdad? Ya entenderías, es que más adelante alguien chocó, y de hecho eso pasó ayer, alguien había chocado y por eso estaba más lento, de lo normal. Y si alguien te mostrara desde arriba, tú podrías entender quizás lo que está pasando. Y bueno, pues ya sabes, ya no te queda de otra y te pones a esperar. Sí.
Pero eso es en una situación terrenal, normal. Pero ¿cómo le diríamos a Dios que nos ayude a entender las cuestiones de vida y de muerte? Aún si tuviéramos sus ojos, no podríamos, porque nuestra mente es finita, ¿sí? Entonces no necesitamos entenderlo todo siempre, porque a veces ni siquiera podremos. Lo que sí necesitamos es confiar, ¿sí? Sobre todo cuando somos creyentes, cuando es alguien, una persona que no es creyente, que no es cristiano o cristiana, es más difícil. Es más difícil. Aún así Dios tiene un propósito en su vida, aún así nada sucede por casualidad y Dios tiene el control de su vida y de su muerte, ¿sí? Pero mejor aún cuando alguien ya es creyente, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ahí sí ya sabemos, ya tenemos un adelanto, un poquito de adelanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder aún después de la muerte? Y mientras está pasando por ese proceso de sufrimiento, podemos confiar en esta promesa de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas incluyen las buenas, las malas, las agradables, las desagradables, ¿sí? El sufrimiento y los momentos buenos, todo Dios hace que ayude para bien, ¿sí? Todo. Lo que Dios permite que pase en la vida de un hijo, de una hija suyos, Dios lo va a hacer que trabaje para bien. Y podemos confiar en eso, podemos tener esperanza. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, vamos a los pasos para encontrar la solución. Es decir, de cómo enfrentar la muerte, ¿sí? Estando en una situación ya de enfermedad grave, terminal, desahuciado o algo por el estilo. Y vamos a ver varios versículos y pasajes que nos van a ayudar a eso. El primero es este de Juan 11:25, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras, ¿verdad? Son una promesa para nosotros que nos ayudan a confiar en que Jesús tiene el poder en sus manos de la muerte y de la vida, ¿sí? Y que aún después de la muerte viviremos si creemos en Él, si confiamos en Él, ¿sí? Su vida, perdón, nuestra vida está en sus manos, está en sus manos. Y luego, ¿qué pasará después de la muerte? Para los, para los creyentes tenemos también esta promesa, que igual todos van a resucitar, eso lo vimos en la primera clase. Todos van a resucitar, todos, ¿sí? Creyentes y no creyentes, todos van a resucitar porque todos vamos a estar un día delante de Dios, del juicio de Dios, ¿sí? Y Dios va a decir a unos que pasen a su presencia, ¿sí? Y Dios va a decir a otros que pasen al castigo eterno, pero todos un día vamos a estar delante de Dios y por eso todos vamos a resucitar. Y los que creemos en Cristo vamos a resucitar y se va a cumplir esto que está aquí en 1 Corintios 15:42 al 44. Dice, así también es la resurrección de los muertos, que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual.
porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, lo que nos dice aquí es de que, por ejemplo, nosotros vemos que cuando Jesús resucitó, los discípulos reconocieron a Jesús, aun cuando no era su cuerpo el que había tenido antes de morir, ellos pudieron reconocer que era Jesús. ¿Cómo? No, no lo sabemos. Exactamente no, la Biblia no lo explica, pero ellos pudieron reconocer que era Jesús. Esto es algo totalmente que va a ser una obra de Dios, porque de hecho algunos de ellos se lo encontraron en el camino, ¿verdad? Y hasta platicaron con él, lo escucharon hablar y no sabían que era Jesús hasta que dice que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. ¿Sí? Entonces, no sabemos cómo va a suceder esto, que vamos a poder reconocer a las personas y nos van a poder reconocer aun cuando no tengamos los mismos cuerpos que tenemos ahorita. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que es porque nuestra esencia, nuestra alma, pues va a estar ahí, ¿verdad? Pero hasta ahí, yo ya no me atrevo a explicar más porque no sé cómo va a suceder. Pero eso es lo primero. ¿Verdad? Que así como reconocieron a Jesús, así nuestro cuerpo nuevo va a ser reconocible. Y nuestro cuerpo resucitado va a ser, como dice ahí, primero va a ser incorruptible, ¿sí? O sea, ya no va a haber una corrupción física, ya no va a haber ¿cómo se le llama? No va a haber una descomposición física de nuestro cuerpo, no va a haber un envejecimiento, nada de eso. No se va a poder degradar, se va a mantener siempre en un buen estado, ¿sí? Físico, de salud. Por eso va a ser incorruptible. El cuerpo que tenemos ahorita es corruptible porque se va terminando, se va acabando, pero ese cuerpo no. Y luego también dice que resucitará en gloria, es decir, nuestro cuerpo será glorioso. ¿Cómo? No lo sé, pero va a ser glorioso. Algunos, por ahí he escuchado a algunos pastores y predicadores que dicen que vamos a estar bien guapos o bien hermosas las mujeres. No sé si se refiere, ¿verdad? Con la gloria que vamos a tener, pero yo me imagino que principalmente más allá de la apariencia y de todo eso, lo que significa el que vamos a tener cuerpos gloriosos, es que esos cuerpos ya no van a representar una deshonra, ¿sí? No se van a desechar para empezar, ni tampoco van a ser deshonrosos, ¿sí? Esos cuerpos, sino que van a glorificar a Dios. Y luego también dice que resucitarán en poder, es decir, serán cuerpos poderosos. Y quizás puedas preguntar, ¿vamos a tener superpoderes o algo por el estilo? Pues mira, Jesús entró a un lugar sin usar la puerta, ¿sí? Y luego cuando se fue volando. Entonces, probablemente, no, no te creas, no sé si vayamos a tener superpoderes. Lo más seguro es que no, pero el que nuestros cuerpos vayan a ser poderosos o que vayan a tener poder es que no se van a enfermar. Ya con eso, o sea, no van a ser susceptibles a la enfermedad, van a estar fuertes, van a estar sanos, vigorosos. No va a haber como, pues sí, como lo hay ahora, ¿no? Debilidad. Ah, Dice el pastor que él sí quiere volar. Yo también quiero volar. También me gustaría. He soñado varias veces que vuelo y sería muy padre, me imagino. Ah, pero bueno, eso precisamente que les comentaba de cómo Jesús pudo entrar en un lugar sin hacerlo físicamente o cómo se fue por el cielo, eso sí nos habla de que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo espiritual, es decir, que no va a estar limitado por las leyes físicas de ahora, del momento, las leyes naturales, físicas. Este,
sino que va a ser un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y como dice ahí, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal se refiere al terrenal, ¿verdad? El cuerpo natural terrenal, pero cuando estemos en esa condición tendremos un cuerpo espiritual. Y más adelante, en ese mismo pasaje, en los versículos 50, también nos dice que nuestro cuerpo va a heredar el reino de Dios. Es decir, que no va a estar privado de la presencia de Dios, vamos a estar ahí disfrutando de la presencia de Dios. También dice que nuestro cuerpo será cambiado, ¿sí? Ya no va a ser el mismo, como decía ahorita, no va a ser el mismo que tenemos en el momento antes de morir. Y ahora esto es importante, ¿por qué? Porque es importante saber que no va a ser nuestro mismo cuerpo, porque, por ejemplo, hay algunas creencias, me parece los testigos de Jehová, no permiten la cremación, ¿verdad? Si estoy equivocado o si es alguna otra secta, me lo pueden decir. Porque tienen la idea de que si queman el cuerpo, pues ya no va a resucitar, ¿verdad? Pero en realidad ese no es un problema para Dios, porque a lo mejor no lo creman, pero ¿qué de las personas que murieron en un incendio accidentalmente? O sea, ahí no hubo control, ¿verdad? Ellos no pudieron controlar, no pudieron decidir si se quemaba su cuerpo o no se quemaba. ¿Qué de las personas que, no sé, de algunas otras maneras en las que su cuerpo fue totalmente dañado y destruido? O cuando tampoco se puede sepultar, por ejemplo, antes se tenía mucho la creencia, ¿verdad?, de que si alguien no era, su cuerpo no era sepultado después de fallecer, pues estaba maldito, o su alma no descansaba, no sé, tantas cosas. Quienes murieron, por ejemplo, ahogados en el mar, en el océano, en las guerras, que su cuerpo no se pudo recuperar, no sé, tantas cosas. Ninguno de esos es problema para Dios, porque Dios puede reconstruir y hacer de nuevo todas las cosas. Y así va a ser nuestro cuerpo uno nuevo, ¿sí? Así es que no importa de qué manera muramos, no importa qué le pase a nuestro cuerpo después de morir, porque de hecho, pues todo cuerpo se va a descomponer. Dios va a darnos un cuerpo nuevo y que va a ser inmortal, ¿sí? Porque decíamos, no se va a corromper, por lo tanto va a ser inmortal, nunca más va a morir de nuevo, ¿sí? No volverá a conocer la muerte, nuestro nuevo cuerpo. De modo que, pues, la preparación más importante para la vida no es la académica, no es la laboral, no es la de cualquier otro aspecto. La preparación más importante en la vida es la espiritual, ¿sí? Porque es la espiritual la que va a determinar nuestra eternidad. Y la única preparación para la muerte es conocer la vida eterna. ¿Cómo es que podemos tener vida eterna? ¿Sí? Porque hay un solo camino para vivir y eso es Jesús, ¿verdad? Y también solo hay una única manera de morir bien y es en Cristo, en el Señor. De hecho, no hay ningún filósofo que se haya atrevido a sugerir siquiera una respuesta para el problema de la muerte. O sea, no hay ninguna disciplina intelectual ni nada que haya ofrecido alguna respuesta satisfactoria. De hecho, les decía en la primera clase, ¿verdad? Cómo las otras religiones o sistemas de creencia le dan vueltas al asunto y tratan de escaparse y no te dan explicación realmente qué es lo que va a suceder, no te dan una certeza, ¿sí? De hecho, me entristece un poco que, por ejemplo, los musulmanes, les decía, no tengan esa certeza que aún cumpliendo con todas las reglas y los preceptos que les pide su Dios y su religión, no tengan la seguridad de que van a ir al cielo. O sea, ni siquiera por eso, ni siquiera por ser aprobados, ni porque tuvieron todas las palomitas. A veces incluso pueden haber católicos que supone
y son considerados cristianos, pero de hecho hay varios grupos de católicos en los que no te dan o no te enseñan que puedes tener una certeza. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años donde platicaban con un sacerdote, un cristiano con un sacerdote, y el cristiano le decía, yo tengo la seguridad de que tendré vida eterna, porque Cristo murió por mí, porque yo he creído, porque es por fe, porque es por gracia, y el sacerdote estaba indignado y le decía, ¿cómo te atreves a decir que tienes la seguridad de que tendrás vida eterna? O sea, aún hay católicos que no entienden y que no enseñan lo que dice la Biblia verdaderamente, sino que están confiando más en el cumplimiento de sacramentos, en el cumplimiento de lo que tienen que hacer, o sea, obras finalmente, ¿sí? Por eso es que solamente en Cristo es que nosotros podemos estar preparados realmente para la muerte y para la vida eterna, ¿sí? Y pues la palabra de Dios nos da varios principios de cómo poder conocer eso. Y vamos a la siguiente parte. Bueno, ese es otro versículo, Mateo 10:39, que dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, toda vida vivida por Cristo no es una vida desperdiciada, ¿sí? Sino que es una vida que al final se va a encontrar con lo verdadero, ¿sí? Con lo eterno. Y luego, como esta fe que nos ayuda a estar preparados, esta fe que nos ayuda de la misma manera en que Jesús, cuando aún teniendo una muerte tan terrible en la cruz, tan injusta, es la única muerte injusta en toda la historia, sí, la de Cristo, es la única. Pero aún en medio de su muerte, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De modo que aún en esas condiciones tan terribles, él vivió o él experimentó la muerte más hermosa, que es la muerte que llega a una confianza en la que tú le puedes decir, Padre, te entrego mi alma. Sí, Padre, yo sé que voy contigo. Padre, toma mi espíritu, toma mi ser, recíbeme. De como varios ejemplos he escuchado de cristianos, ¿verdad? Que en sus últimos momentos, esas son sus palabras. Y eso no sucede al azar, no es algo que simplemente pasa, sino que es algo que se va construyendo en la vida. Es una fe que se va construyendo, es una fe que nosotros vamos alimentando con la palabra de Dios, con nuestra comunión, con el Espíritu Santo, ¿sí? Y que vamos aprendiendo a dejar que suceda la voluntad de Dios. Por eso es que este siguiente punto nos ayuda mucho. Cuando nosotros conocemos las verdades fundamentales de lo que dice la Biblia acerca de la muerte, podemos ir construyendo esta clase de fe que nos ayuda hasta el final de nuestros días. ¿Por qué? Porque la fe cristiana sostiene que es posible tener un conocimiento personal de Dios. O sea que ha escuchado en algún momento usted a personas que dicen, no, a Dios, pues a Dios lo conoceré cuando ya me muera. Sí, o no, a Dios no, ¿cuándo lo voy a poder conocer? No, y eso quién sabe si me muero, pues quién sabe si me voy al cielo o al infierno, y tan a la ligera, ¿verdad? Que lo dicen. Pero la Biblia enseña que es
es posible tener un conocimiento personal, una relación personal con Dios aquí antes de morir. Y que de hecho es necesario y es importante para poder conocer a Dios después de morir. También la fe cristiana asegura que el orden natural de las cosas es inherentemente bueno. Es decir, que no necesitamos modificar el orden natural, que como Dios tiene control y es soberano sobre lo que sucede, ¿sí? Eso es algo bueno, o sea, no es necesario nosotros ver por nosotros mismos cómo le podemos hacer para evitar la muerte, ¿verdad? Como lo veíamos en la semana pasada, que ciertos grupos científicos están tratando de ver cómo se puede extender la vida. Pues bueno, ese no es el orden natural, ¿sí? Y nosotros lo podemos entender a través de la Biblia, ¿verdad? De que gracias al pecado tenemos que morir, vamos a morir en algún punto, no podemos ser eternos por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos humanos. Y el orden natural es bueno. También la fe cristiana promueve un alto punto de vista de lo que significa un ser humano. Y eso también lo mencioné anteriormente, de que el ser humano, dice la Biblia, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ese es su valor, esa es su dignidad. Todos, de todos, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos somos valiosos ante sus ojos y dignos, ¿sí? De respeto y de estima. También la fe cristiana reconoce que las protestas y la resistencia a la muerte son respuestas apropiadas al sufrimiento humano. Por ejemplo, hay un versículo que es el Salmo 18, del verso 4 al 6. David está diciendo, obviamente es algo poético, no es literal, pero entiendan lo que está tratando de decir. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Y ya después describe cómo lo rescata. Aquí cuando vemos, o sea, él estaba a punto de morir, él se encontraba en peligro de muerte, es lo que quiere decir. ¿Y qué hizo? Él clamó a Dios. No me quiero morir, ¿verdad? Yo quiero vivir. Dios, sálvame, ayúdame. Y luego, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que oye su voz y lo salva y lo rescata. Si se fija, la respuesta de Dios no fue como, pues eres humano, te tienes que morir, ¿para qué estás peleando? ¿Para qué te resistes? Acéptalo. No. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra experiencia humana y que eso incluye el sufrimiento, que nosotros queramos vivir, ¿sí? Que deseemos vivir, que no queramos morir, eso es lo normal, lo natural. Dios no se opone a eso. Obviamente Él tiene un plan y un propósito en todo y Él tiene el tiempo determinado para cada quien. Pero ¿eso qué significa para nosotros? Que siempre que nosotros estemos a favor de la vida, vamos a estar haciendo algo bueno, ¿sí? Vamos a estar haciendo algo que es apropiado, que es correcto. Si alguien está sufriendo, está en sus últimos tiempos y todavía hay posibilidades de poder ayudarle a extender su tiempo de vida y que pueda vivir sanamente, es bueno hacerlo, ¿sí? Recuerdo que en la serie pasada de enfermedades crónicas había algunas preguntas de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando alguien ya está, que ya tiene muerte, cuál fue lo que dijimos? Muerte cerebral, sí, ¿verdad? Y que ya está conectado nada más, están extendiendo su vida y todo eso. Pues bueno, cada caso es diferente. No creo que no hay una respuesta
que se aplique a todo en general. Cada caso es muy particular, cada caso se tiene que analizar, examinar, orar, sobre todo, pedir el consejo y la guía de Dios. Cada caso es particular, no hay una respuesta que podamos generalizar para todos. Lo que sí podemos decir es que si luchamos a favor de la vida, siempre estaremos haciendo lo correcto, no estaremos haciendo nada mal, ¿sí? Ah, e incluso muchas veces mm, nos dejamos llevar por un pensamiento que no es bíblico, que es más humanista que bíblico. ¿Cuál es? Es el que el sufrimiento se debe de evitar a toda costa. Cuando alguien no es cristiano, cuando alguien no es creyente, y por lo tanto esa persona puedas ir más de acuerdo a favor de la eutanasia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. Por lo general va a ser esa la razón, porque no quieren sufrir, pero también porque no saben qué va a pasar con ellos. En cierto modo, hay que entenderlos, o sea, es normal que tengan miedo, que tengan temor, tanto el sufrimiento como la muerte, porque no tienen ninguna seguridad. No saben qué va a ser de su vida, de su alma. Algunos ni siquiera creen que existe el alma, etcétera. No creen que exista Dios. El temor a lo desconocido tratan de mitigarlo al tener control aparente hasta de su propia muerte. El temor a algo que no saben qué va a pasar, tratan de amortiguarlo como yo voy a tener control de mi vida y yo voy a tener control hasta de cómo me muero. En cierta forma es un orgullo, ¿verdad? El decir, yo no quiero sufrir, no quiero encontrarme en ese estado donde ya no pueda hacer nada, tenga que depender de otros. Es orgullo, es más, a veces es más el orgullo. Obviamente sí, a nadie nos gusta sufrir, pero muchas veces es el orgullo humano hablando de no querer vernos en un estado humillante. Y eso lo vamos a ver ahorita, y al final. Eh, pero a lo que iba es la parte del sufrimiento. Queremos huir del sufrimiento, como si el sufrimiento fuera totalmente malo, absolutamente malo. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado el sufrimiento aún para cosas buenas, que Él ha permitido el sufrimiento para enseñarnos, Él ha permitido el sufrimiento para trabajar en nuestra vida, Él usa el sufrimiento para llevarnos a Él, incluso para guiarnos a Él. Muchas personas no hubiéramos ido a Dios si no hubiera sido por el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento. El sufrimiento probablemente fue la herramienta más efectiva con la cual tú acudiste y llegaste a los pies de Cristo. Y yo también. Así es que no debemos ver el sufrimiento como lo inevitable, o sea, como lo que debemos de evitar a toda costa. Yo sé que no nos gusta sufrir, a mí no me gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero no todo el sufrimiento debe ser inevitable, o sea, no todo el sufrimiento, no debemos de huir al sufrimiento siempre. Claro que esto no es fácil decirlo y no es fácil decírselo a alguien que está pasando por problemas de estar cuidando a una persona enferma, de estar cuidando a una persona que ya está por morir. Sí, no es fácil porque es sufrimiento también para ellos el ver cómo están sufriendo sus seres queridos, pero no desaprovechemos el sufrimiento. El sufrimiento, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, la Biblia dice que no sufriremos más de lo que podamos soportar. De modo que el sufrimiento Dios lo puede usar. Hay propósito detrás del sufrimiento, no lo desperdiciemos porque Dios no lo está desperdiciando.
Es que nosotros tampoco lo veamos como un desperdicio el sufrimiento. Y por último, la fe cristiana anticipa que hay vida después de la enfermedad y la muerte. La muerte no es el fin, como lo hemos visto. Por eso es que el sufrimiento también es solamente una herramienta, porque aún no ha terminado todo, porque Dios tiene todavía propósitos más adelante, aún después de la muerte. Y bueno, bueno, esto es muy rápido, que cuando nosotros nos encontramos en ese tipo de situaciones, lo que nosotros vamos a necesitar es que nuestros corazones estén llenos de luz, tanto para ayudar a otras personas que están pasando por ese proceso, como las mismas personas que están sufriendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es un corazón lleno de luz? La Biblia nos enseña que una persona cuyo corazón está lleno de luz es cuando una persona actúa con compasión hacia los demás, ¿sí? Por lo tanto, alguien que tiene compasión se va a interesar en las necesidades de los demás y va a ayudar, va a estar ahí. Si es un ser querido, si es un familiar, si es un conocido, si es un amigo, si hay algo que podamos ayudar, si hay algo en lo que podamos aportar, aunque sea poquito, si podemos ayudar simplemente a pasar la noche para que otros puedan descansar, a llevarles alimento, a llevarles medicina, muchas maneras, ¿verdad? Nuestro corazón demostrará que está lleno de luz. Cuando tenemos comunión con los demás, es decir, tenemos lazos, no nos apartamos, no nos desentendemos de la gente, tenemos amistad, tenemos compañerismo, estamos ahí para ellos, ¿verdad? Un corazón lleno de luz también se divierte sin sentirse culpable. Aquí obviamente no se refiere a que se divierte con cosas que no son buenas, ¿verdad? Y no siente culpa, no, sino más bien se refiere a que disfruta, puede disfrutar de las cosas buenas, aún en los últimos momentos, aún cuando hay enfermedad. Qué bueno, qué agradable es cuando se puede estar con personas que aunque están sufriendo y que están pasando, tienen esa gracia, ¿verdad? Tienen esa facilidad de poder aún decir algo en humor, aún en el momento apropiado, ¿verdad? Obviamente. Aún hacer más ligera, más liviana la carga porque pueden ver el lado positivo, porque pueden ver las cosas buenas, este, que saben que no tienen que sentirse culpables de reírse, aunque sea poquito, ¿verdad? O de tratar de hacer reír a alguien que está sufriendo, que está enfermo, porque lo contrario es muy triste. Cuando alguien ya está de edad avanzada, cuando alguien está por una enfermedad y que ya no encuentra alivio, ya no encuentra sufrimiento, no, perdón, disfrute de nada, está simplemente preocupado, se siente culpable de que está enfermo porque le está dando carga a los demás, porque está dándole trabajo a los demás. Qué difícil, ¿verdad? Es como un doble sufrimiento. Cuando ya no puede ni siquiera reír, sonreír, ya no encuentra alegría a la vida, es muy triste, es muy triste. Sí, cuando alguien se siente inútil porque ya no sirve, porque ya no hace lo que hacía antes, porque ya no puede ayudar a otros y por lo tanto no puede disfrutar de las cosas porque se siente culpable por eso. Dios quiera que no lleguemos a estar así y que podamos ayudar a las personas que tampoco lleguen a estar así, porque es, eh, como les decía ahorita, es como un sufrimiento extra. Y por último, un corazón lleno de luz sabe cómo dar y recibir, ¿verdad? O sea, no solamente está ayudando, sino que también sabe cómo recibir ayuda, sabe cómo am, aceptar el apoyo de los demás. Y eso es importante, es un corazón sano.
Sí, muy bien. Y ya estamos en los últimos puntos. ¿Qué es lo que las personas que están por enfrentar la muerte deben saber acerca de Dios? Esto, como decía ahorita, lo mejor es que lo sepan mucho antes, ¿verdad? Pero si acaso no pudieron saberlo antes y ya se encuentran en esos momentos, ¿qué es lo que necesitan saber acerca de Dios? Al conocer que ya se encuentran en sus últimos días o momentos. Lo primero es que necesitan saber que Dios está ahí escuchando el clamor de su corazón, ¿sí? Mm, aún si esas personas cometieron cosas muy malas, aún si esas personas, no sé, dañaron a otras personas, eh, toda persona debe saber que si busca a Dios, si se arrepiente, ¿sí? Si reconoce lo que hizo, ¿verdad? Y que estuvo mal y que fue una ofensa para Dios primeramente, pero puede saber, esa persona puede tener la seguridad de que Dios va a escucharle y que Dios va a perdonarle si esta persona se arrepiente. O sea, no hay un rey en la Biblia que, ay, no me acuerdo cómo se llamó este rey, pero de todos los reyes de Israel, este fue el peor, dice. La Biblia, este fue el peor, el peor. Pero aún en sus últimos momentos, él reconoció, ¿sí? O sea, que toda la idolatría que él había hecho y que había guiado a su pueblo a hacer, todo lo que había hecho en contra de Dios, él reconoció que había estado mal y él tuvo perdón en sus últimos días. Aún el que fue el peor de todos. Yo creo que esta historia, este ejemplo, este caso está ahí para hacernos saber a nosotros que no hay nada que Dios no pueda perdonar y que toda persona sabe, ¿sí? Que si se arrepiente, Dios le va a perdonar y Dios lo va a escuchar. Am, lo único que Dios no pudiera perdonar sería la incredulidad, ¿verdad? Que alguien no quiera creer y que alguien no pueda arrepentirse, pues ahí sí ya no hay perdón. Pero si alguien se arrepiente, hay perdón. Y Dios escucha su clamor, escucha su sufrimiento. Esa persona debe saber también que Dios está ejerciendo control soberano sobre su vida, ¿sí? Que en sus manos están las llaves de la vida y de la muerte, dice la Biblia. Esa persona debe saber que Dios está recordando sus debilidades, es decir, Dios no está inconsciente o ajeno a las propias debilidades que puede tener en esos momentos, o sea, que pueda tener temor, que pueda tener angustia, que pueda sentirse triste, que todo eso, esa persona debe saber que Dios sabe que se encuentra así, ¿sí? Y que Dios tiene compasión, aún en sus debilidades, que Dios no se asusta ni lo va a defraudar, ¿verdad? Porque no se está mostrando fuerte, porque no se está mostrando como uno de sus mejores guerreros valientes. No, Dios sabe que somos débiles y que en esos momentos vamos a tener debilidades. También esa persona debe saber que Dios está realizando sus propósitos divinos a través de las circunstancias, como ya lo vimos al principio. Esa persona debe saber que Dios está ahí dándole fe para vivir y para morir. Esto es muy interesante porque Dios no solamente nos da fe para vivir, que eso probablemente ya todos lo sabemos, ¿verdad? Y dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Dios nos da fe para vivir, pero Dios nos da fe también para morir. También hay una fe para morir que Dios nos da, ¿sí? Y que está preparada ahí para ese momento y para que nosotros tengamos esa confianza, esa seguridad y de poder morir con tranquilidad. Y también
esa persona debe saber que Dios está ahí ayudándole a caminar con pasos firmes y pisadas seguras. O sea, es una de las promesas que más podemos encontrar en la Biblia, que Dios nos va a guiar, que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a tomar de la mano, que Él nos va a ayudar, que no nos va a dejar, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. ¿Sí? Que Él está ahí con nosotros. Muy bien, y vamos a terminar con este punto, que es, ¿cuáles son los derechos de las personas que están por morir? Y bueno, pues una persona al morir necesita que le digan que padece una enfermedad incurable y que está muriendo, en el caso de que sea así, ¿verdad? O sea, aquí lo importante es que la persona necesita saber, ¿no? La persona tiene el derecho de saber su situación, de conocer qué es lo que está pasando en su vida, en su cuerpo, etcétera. No, yo sé que muchas veces familiares optan por no decirles, por a veces hasta mentirles. Y digo, tampoco es que eso sea totalmente malo, pero debemos de saber que la persona tiene derecho a saber la verdad. Sí. Que de hecho la persona necesita saber la verdad, sobre todo cuando se encuentra en este proceso. Sí. No se le puede engañar, no se le puede ocultar, porque eso es parte de la aceptación y de todo lo que tiene que vivir antes de morir. La persona necesita saberlo. También necesita morir con dignidad. Y esto es permitir que su cuerpo moribundo, que está por morir, siga su curso natural. Aquí es donde retomo lo que comentaba acerca de, pues de esta polémica, de esta, ¿cómo se puede decir? Pues encrucijada a la que nos enfrentamos al preguntarnos si es correcta la eutanasia, si es correcto am, cuando una persona está viviendo artificialmente, desconectarla, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Aquí es interesante que el morir con dignidad no es necesariamente morir sin sufrimiento, sino que dice que es permitir que su cuerpo moribundo siga su curso natural. O sea que, pues sí, o sea que su muerte llegue de una forma natural. Es interesante que ese es el concepto de morir con dignidad, que puede ser muy diferente a, como decía ahorita, que las personas a veces entienden más con morir con dignidad en morir sin sufrimiento. No, y probablemente no siempre sea así. Este, y como decía, cada caso se tiene que tratar particularmente, ¿verdad? Este, si la persona está consciente todavía, pues se le puede preguntar, se le puede decir, ¿verdad? Eh, y que ella pueda decidir también. Si la persona ya no está consciente, ya no tiene ningún poder de decisión, pues los familiares más cercanos son los que podríamos decir tienen el derecho a determinarlo, ¿verdad? Y que ellos sepan que cualquier forma, o sea, Dios está también respaldándolos, que puedan pedirles sabiduría para saber qué es lo que deben hacer. Y precisamente este siguiente punto, la persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir sus últimos días, qué es lo que va a hacer, en dónde, si va a permanecer en un hospital, si él desea o ella desea morir en su casa o en algún lugar en particular, con alguna persona en particular, a quién quiere ver, a quién no quiere ver. Eso pues es un derecho de ellos que se les debe de respetar, ¿sí? Decidir cómo vivir esos últimos momentos, últimos días. También la persona tiene derecho a estar a solas con su familia y a prepararse para cortar los lazos con este mundo.
tiene derecho a tener tiempo de despedirse, ¿sí? Y probablemente esto sea muy difícil. No sabemos qué tan difícil es para la persona que está muriendo, ¿verdad? Porque hasta que estemos ahí, pero para los que estamos acá, del otro lado, pues sí debe ser muy difícil, muy complicado, muy doloroso. Y a veces, por evitar nuestro propio dolor, le quitamos el derecho a la persona de poder despedirse. Así es que es un acto de ¿cómo se dice? Pues es un acto de humildad de nuestra parte, es un acto de no egoísmo, el permitirle que se despida, aunque nos duela, ¿sí? Aunque nos haga sufrir, o sea, pero tiene el derecho de hacerlo y nosotros, pues esa obligación de escucharle, ¿sí? A lo mejor no lo vamos a entender y tendremos nuestro propio proceso de luto. Por cierto, este es un tema que aún no se ha visto, ¿verdad? Por ahí díganme si ya vimos el luto o no, o lo vamos a ver después, ahí el pastor sabe. Pero ¿en qué estaba? Perdón, me distraje. Ah, sí, nosotros tendremos nuestro propio proceso de luto, de cómo superar la pérdida de ese ser querido, pero ellos necesitan pasar su propio proceso y eso incluye el despedirse. Entonces, hay que dejarlos. Y por último, ellos tienen derecho a expresar con honestidad sus sentimientos y deseos, ¿sí? O sea, eh, cómo se siente, no todos van a decir, probablemente la mayoría no va a decir que se sienten bien, que están felices y alegres y contentos. Entonces, escuchar cómo se sienten y lo que quieren, ¿verdad? A lo mejor muchos dirán, yo no me quiero morir, no me quiero morir, o a otros que sí, ya me quiero morir, pues como sea, ellos tienen derecho a expresarlo y también de hacer los últimos arreglos con sus seres queridos para su funeral o servicio memorial, pues hay quienes pu- pudieran hacerlo, ¿verdad? Quienes sí alcanzan a todavía poder hacer ese tipo de arreglos, hay muchos que ya no. Pero pues en una situación ideal esto sería a lo que la persona tiene derecho antes de morir, ¿ok? Y pues terminamos con este pasaje, Segunda de Corintios 4, 7 y 10 y 11. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Wow. Probablemente muchos no entendemos este pasaje, o sea, entenderlo así como del corazón, ¿no? A lo mejor en la mente podemos entender qué es lo que está diciendo ahí, pero entenderlo en nuestro corazón, creo que muchos batallamos, pero lo que nos está diciendo ahí es que en realidad nosotros estamos en riesgo de muerte como hijos de Dios, como cristianos, en cualquier momento. Nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida no depende de nosotros. Dios puede hacer lo que Él quiera con nuestra vida. Él puede usarla de la manera en la que Él quiera. Si nuestra muerte le glorificará más en cierto momento, en cierta circunstancia, en cierta situación, Él tiene el derecho a hacerlo, o sea, Dios, ¿sí? Y para nosotros es bueno porque no es el fin, ¿sí? Porque eso solamente nos llevará con Él, algo mucho mejor todavía que lo que hay aquí. El poder vivir abandonadamente en el sentido de que decir, Dios, tú tienes el control de mi vida, creo que es la mayor victoria de un cristiano y es quizás el proceso de mayor madurez espiritual al que nosotros podamos llegar.
¿verdad? Donde digamos, si muero, muero por Cristo, si vivo, vivo por Cristo, y nuestra vida es de Él, nuestra muerte es de Él, mi familia es de Él, mis amigos son de Él, si están vivos, son para Él, si están muertos, son para Él. Es difícil, pero creo que es a lo que todo cristiano debemos de llegar, a poder entender, comprender, aceptar, confiar, más que nada, ¿verdad? Muy bien, déjenme terminar con una oración, ¿sí? Me gustaría que oráramos específicamente, me gustaría orar por aquellas personas a las que falleció un familiar así, repentina, inesperadamente, que no estaban preparados, o sea, que no tuvieron todo lo que vimos ahorita. No hubo tiempo de prepararse, no hubo tiempo de asimilarlo hasta ya después de la muerte. ¿Qué les parece si oramos por esas personas? Me gustaría que, no sé si a lo mejor a algunos de ustedes les pasó o conozcan a alguien cercano, pero podamos orar por ellos, ¿ok? Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí, los que estuvieron aquí, que por alguna razón ya también tuvieron que irse, y por los que van a estar viendo también esto más adelante. Gracias, Señor, porque tú nos das esperanza en tu palabra, aun cuando a veces es muy difícil de comprender, Señor, sobre todo en estas situaciones. Padre, queremos pedirte y poner en tus manos, Señor, a cada persona, Señor, tanto de nosotros, de la iglesia, la congregación, jóvenes, adultos o niños también, incluso que hayan experimentado la pérdida de un ser querido, de alguien muy cercano, Señor, de manera inesperada. Am, Sabemos que es algo muy difícil de experimentar, es algo muy complicado, Señor. Quizás nadie quisiéramos pasar por eso, Señor, pero tú nos conoces y tú sabes exactamente lo que necesitamos, tanto en esos momentos como después, para poder entender o poder confiar más que nada. Ayúdanos, Señor, ayuda a esas personas, Padre. Levanta su fe, anima su fe, sostén su corazón. Señor, que en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la angustia, del el pensar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Ah, Señor, que podamos confiar en ti, Señor, que podamos tenerte a ti como nuestra ancla, firme, Señor, como aquel que nos sostiene, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando no entendemos por qué, aun cuando ni siquiera tenemos también el deseo de creer y de confiar, porque nos duele mucho, porque el dolor es más fuerte. Padre, abrázalos, Señor, sosténlos, Dios. Tómalos en tu mano, Señor, guárdalos, guíalos, Señor. Háblales en tu palabra, darles lo que necesitan para ser reconfortados, para encontrar paz, consuelo en ti, Señor. Obra a través de sus demás seres queridos, de las demás personas que les aman, que les apoyan. Ayúdalos, Señor, para que sepan que no están solos, que tú estás con ellos y a través de ellos también, de esas personas que están ahí. A los que hayan perdido familiares recientemente, Señor, te pido que traigas consuelo a sus vidas, Señor, que traigas paz, aun si esos familiares no fueron cristianos, Señor, que ellos puedan confiar en que tú tuviste control y soberano y total de sus vidas, aún en sus últimos momentos, aún tú tienes misericordia en los últimos minutos. No sabemos lo que sucede en el corazón de alguien que está por morir, Señor, pero tú sí lo sabes, Dios. Tú sí lo sabes, tú sí sabes qué fue lo que estuvieron pensando, tú sí sabes lo que estuvieron sintiendo, tú sí sabes lo que pasó en esos últimos momentos y podemos confiar en ti, en que tú fuiste bueno, en que tú fuiste misericordioso, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y que aún
sin importar lo que haya pasado, tú eres justo, tú eres bueno y tú siempre harás tu voluntad que es perfecta, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén.